Mi hija invitó a 200 personas a su boda, pero me dejó fuera de la lista, a mí, su propio padre. Este es un evento de élite. Un hombre pobre como tú no tiene lugar allí. Yo simplemente sonreí. El día de la boda, volé de todos modos en mi propio helicóptero, aterricé justo en los terrenos de su restaurante de élite y revelé toda la verdad. La boda se canceló en 15 minutos. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El teléfono sonó mientras reorganizaba la vieja caja de recetas de Barbara, algo que hacía cuando la casa se sentía demasiado silenciosa. Tarde de domingo. La luz se filtraba a través de las cortinas de la cocina, volviendo todo ámbar y suave. Casi no contesté. Papá, tengo una noticia increíble. David me propuso matrimonio anoche. Nos vamos a casar. La voz de Jennifer me golpeó como una ola, brillante, eléctrica, casi demasiado alegre. Mi hija, comprometida. Las palabras deberían haberme llenado de pura alegría, pero algo debajo de su emoción se sentía ensayado, como si hubiera practicado esta llamada. Eso es maravilloso, cariño. Estoy tan feliz por ti. Lo sé, deberíamos celebrarlo. ¿Puedes vernos para almorzar hoy? Hay un lugar cerca de Coconut Grove, Bella Mare. Digamos a las 2. Nosotros. No él. No David, el hombre del que no había oído hablar hasta hacía 30 segundos. Nosotros. Como si ellos ya fueran una unidad y yo estuviera orbitando fuera. Ahí estaré, dije. 2 horas después, estacioné mi Toyota Camry 2008 en el estacionamiento de Bella Mare y vi el Mercedes-Benz negro brillando bajo el sol de Florida. Modelo nuevo, aún con placas de concesionario. Aparqué 3 espacios más allá, salí y capté mi reflejo en la ventana de un auto. Pantalones caqui, camiseta tipo polo sencilla, zapatos de barco gastados. Simple, práctico, exactamente lo que había elegido ser durante 3 años. A través de la ventana del restaurante vi a Jennifer sentada frente a un hombre con un traje azul marino caro. Ella reía, tocándole el brazo, animada de una manera que no había visto desde antes de que Barbara muriera. El hombre se giró cuando me acerqué y sus ojos hicieron un rápido escaneo, de la cabeza a los pies, tomando inventario. 2 segundos. Eso fue todo lo que tardó su expresión en asentarse en algo que reconocí. Desestimación educada. Señor Warren, un gusto finalmente conocerlo. Jennifer habla de usted. El apretón de manos de David Michey fue firme, profesional, terminado antes de empezar. Su sonrisa mostraba dientes perfectos, pero nada detrás de ellos. Bonito auto clásico el que tiene. Toyota, ¿verdad? Duran para siempre. La palabra clásico cayó como un insulto educado. Jennifer jugueteaba con su servilleta, mirando más la cara de David que la mía. Me deslicé en el asiento frente a ellos, sintiendo el vinilo gastado bajo mí, y noté los precios del menú. Lo suficientemente caros para impresionar, pero no tanto como para que David tuviera que contribuir mucho. Calculado. Entonces, cuéntame sobre ti, David, dije. Consultor financiero, reestructuración corporativa principalmente. Ayudo a las compañías a optimizar sus activos. Miró su Rolex. Una ojeada rápida, casual pero deliberada. Me mantiene ocupado. Jennifer intervino, su voz demasiado brillante. Estamos pensando el 23 de agosto. Sé que es rápido, pero la agenda de David es apretada y encontramos el lugar perfecto. Va a ser hermoso, papá. Realmente elegante. El tipo de boda que mamá habría amado. La mención de Barbara me golpeó el pecho con fuerza. Miré a Jennifer y vi el rostro de mi esposa, la mujer que se casó conmigo cuando yo solo era un mesero, que creyó en mí cuando no tenía nada. Barbara había soñado con este momento, lo había planeado en esas conversaciones tranquilas tardías en la noche. Quería que Jennifer se casara bien, que fuera feliz, que tuviera todo lo que habíamos construido juntos. Pero este momento se sentía vacío. Estamos pensando en Azure Coast,
continuó Jennifer, mirando a David para aprobación. En Miami Beach. Las vistas son increíbles. Conocía a Azure Coast. Por supuesto que lo conocía, pero no dije nada. David se recostó, cortando su bistec con precisión quirúrgica. Estos eventos suman rápido. El lugar, el catering, las flores. Fácilmente 50, 60.000 para algo decente. Pero bueno, solo se hace una vez, ¿verdad? Los padres usualmente lo pagan. Tradición y todo eso. La frase quedó flotando en el aire, no exactamente una exigencia. Jennifer no me miraba a los ojos. Su mano se arrastró hacia el brazo de David otra vez, buscando más su aprobación que conexión conmigo. El mesero apareció. Agua servida, vasos desaparecidos. El teléfono de David vibró. Él lo miró, labios tensándose. Discúlpenme. Llamada de negocios. Se levantó, besó la sien de Jennifer. Regreso en 5. Cuando se fue, los hombros de Jennifer bajaron un poco. Me miró y vi algo que nunca había visto antes en sus ojos. Vergüenza. No sobre David. Sobre mí. Papá, sé que los costos de la boda son muchos. No esperamos que cubras todo, pero si pudieras ayudar, aunque sea un poco. Estoy feliz por ti, cariño. Tu madre esperó años para ver este día. Ojalá pudiera estar aquí. El rostro de Jennifer se suavizó, pero luego su mirada bajó a mi cuello desgastado, a mis manos callosas rodeando un vaso de agua. La suavidad desapareció. Lo que necesiten para la boda, ayudaré. Te mereces un día hermoso. Gracias, papá. Su alivio sonó más como marcar una casilla que como gratitud real. David volvió con el teléfono en la mano, dejándolo boca arriba sobre la mesa. Números del mercado de valores brillando en la pantalla. Un movimiento de poder, declarando que su mundo era más grande y más importante que nuestra familia. Almorzaron. Él sonrió a Jennifer y apretó su hombro. ¿Todo bien?, preguntó ella. Siempre. Se giró hacia mí. Entonces, señor Warren, ahora está retirado. Jennifer mencionó que trabajaba en hospitalidad. Trabajaba. Tiempo pasado, como si fuera una reliquia. Un capítulo cerrado. Así es, respondí. El almuerzo terminó con apretones de manos y promesas de hablar pronto sobre los detalles de la boda. Caminé de regreso a mi Camry mientras ellos subían al Mercedes. Jennifer saludó desde la ventana polarizada. Yo saludé de vuelta. El trayecto a casa tomó 20 minutos. Apreté el volante más de lo necesario, sintiendo el anillo de bodas de Barbara presionando contra mi pecho. Lo usaba en una cadena bajo mi camisa siempre. Las risas nerviosas de Jennifer resonaban en mi cabeza. Las miradas despectivas de David ardían detrás de mis ojos. La náusea crecía con cada milla. Mi hija estaba avergonzada de mí. Entré a mi camino de entrada y me quedé sentado en el coche oscuro, el motor haciendo tic mientras se enfriaba. La casa modesta me miraba, pintura descascarada, césped descuidado, buzón oxidado. La casa que había elegido deliberadamente después de que Barbara murió. La casa que ocultaba quién era realmente. Dentro, el silencio esperaba. 2 días después, el auto de Jennifer apareció en mi entrada. Martes por la tarde, el sol golpeando su Honda Civic plateado. La observé desde la ventana de la sala mientras se quedaba inmóvil en el asiento durante 30 segundos, reuniendo valor. Sus ojos recorrieron la pintura descascarada del porche, las malas hierbas saliendo del concreto roto, el buzón inclinado hacia la izquierda. Pruebas visuales confirmando lo que creía, su padre estaba luchando. Finalmente salió, alisando su vestido, ensayando algo bajo la respiración. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. «Papá». Su abrazo fue mecánico, breve. «El jardín se ve bien». La mentira colgó entre nosotros. El jardín se veía terrible y ambos lo sabíamos. «Entra, cariño, ¿quieres café?» Nos sentamos en la mesa de la cocina.
Sus manos rodeaban una taza astillada que había tenido 20 años. Miró alrededor del cuarto, muebles anticuados, televisor viejo, alfombra gastada. Cada mirada era un pequeño juicio, construyendo el caso en su mente de que yo apenas me mantenía. Quería hablar más sobre la boda, comenzó, con voz cuidadosa. David y yo encontramos el lugar perfecto, Azure Coast, en Miami Beach. Es caro, lo sé, pero es el tipo de lugar que sus clientes esperan. No dije nada, solo observé su rostro. Sus socios estarán allí, gente importante. Necesitamos que todo sea perfecto. Sacó su teléfono, deslizó fotos. Catering de primer nivel, banda en vivo, flores de una florista increíble en Brickell, fotógrafo profesional, videógrafo, todo el paquete. ¿De cuánto estamos hablando, cariño? Jennifer dejó el teléfono, me miró a los ojos. 50.000. Sé que es mucho. Si no puedes, lo entiendo. David tiene ahorros, pero sus padres están contribuyendo también, y significaría mucho si pudieras igualarlos. Por la memoria de mamá. Invocó a Barbara como un arma, sabiendo que dolería, y lo hizo, pero no por las razones que imaginaba. Saqué un cuaderno sencillo, escribí los números que mencionó, interpretando el papel del padre esforzado que ajusta cuidadosamente sus últimos recursos. Jennifer me miraba escribir, su expresión mezclando esperanza con duda. Miró su teléfono 1, 2, 3 veces. Mensajes de David, seguramente preguntando cómo iba la cosa. Considera que está hecho, dije. La cabeza de Jennifer se levantó de golpe. ¿Qué? Transferiré el dinero mañana. Tu madre ahorró durante años soñando con tu día de boda. Querría que todo fuera perfecto. Confusión cruzó su rostro. ¿De dónde iba a sacar un hombre retirado en esa casa $50.000? Pero el alivio enterró la pregunta rápidamente. Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó más fuerte esta vez. Gracias, papá. No sabes lo que significa. Pero su gratitud parecía hueca, como si ya estuviera calculando qué más podría agregar con el inesperado extra. Se fue 15 minutos después, promesas de llamar pronto desvaneciéndose a su paso. Observé su auto desaparecer calle abajo, luego fui a mi computadora en el cuarto de huéspedes. Aplicación bancaria abierta, contraseña ingresada, pantalla de transferencia cargada. Desde mi cuenta corriente, la que Jennifer conocía, la que mantenía con exactamente $75.000 para credibilidad. Programé 50.000 a su cuenta, lo suficiente para parecer todo lo que tenía. Debajo de esa cuenta, en pestañas que no abría delante de nadie, otras cuentas contenían millones, intactos, invisibles. Esa noche me senté en la terraza trasera con una foto enmarcada de Barbara, el día de apertura del Azure Coast 15 años atrás. Estábamos frente al restaurante, cortando la cinta, rodeados de amigos e inversionistas. La sonrisa de Barbara era radiante. Habíamos construido un imperio juntos, 8 restaurantes en el sur de Florida, el Azure Coast, nuestra joya de la corona. Ella insistió en criar a Jennifer con humildad, enseñarle valores, mantenerla con los pies en la tierra a pesar de nuestra riqueza. Después de que Barbara murió, tomé una decisión: vivir modestamente, ver quién me valoraba por mí mismo, no por mi dinero. 3 años fingiendo ser pobre, viendo las relaciones mostrar su verdadera naturaleza. Jennifer había pasado cada prueba, hasta ahora. Voces llegaron desde el frente de la casa. Me levanté, moviéndome silenciosamente por la cocina a oscuras. Jennifer estaba en el porche, teléfono en la oreja. Ella pensaba que yo estaba adentro. Él simplemente me lo dio. Los 50.000. Sin preguntas. La voz metálica de David salió del altavoz. No pude escuchar palabras exactas, pero el tono era burlón. Lo sé, ¿verdad? Probablemente es todo lo que tiene. Jennifer rió, aguda, despectiva. Dios, espero que no espere algún papel importante en la boda ahora. David, tus socios van a estar allí. No podemos tenerlo apareciendo con esa ropa, pareciendo. Se detuvo a mitad de frase, miró hacia la puerta. Retrocedí hacia la sombra. Su voz bajó, pero capté fragmentos. Mesita en la parte de atrás, tal vez solo la ceremonia, lo resolveremos.
Terminó la llamada, caminó hacia su auto y se fue. Me quedé en la cocina oscura, la foto de Barbara aún en mi mano, la conversación repitiéndose en mi cabeza. Volví a la terraza, me senté en la oscuridad, el Azure Coast. Jennifer había elegido mi restaurante para su boda sin saber que me pertenecía. La ironía habría sido graciosa si no me quemara el pecho como ácido. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación bancaria otra vez. La transferencia brillaba en la pantalla. $50.000 programados para la mañana. Debajo, en las cuentas que Jennifer nunca vería, millones intactos. Miré los números, luego cerré la aplicación. Una decisión cristalizó en mi mente, afilada y clara. Iría a esa boda. Invitado o no, estaría allí. Jennifer quería elegancia. Quería impresionar a los socios de David con un lugar que no sabía que pertenecía a su vergonzoso padre. Bien. Conseguiría exactamente lo que pedía, y aprendería quién había elegido humillar. Habían pasado 4 días desde que transferí el dinero. El sábado llegó con sol brillante de Florida y un buzón vacío. Me senté en mi mesa de cocina, el café enfriándose, mirando por la ventana el buzón montado junto a mi entrada. Una semana para la boda. Mis vecinos habían recibido sus invitaciones 3 días antes. Había visto los sobres crema elegantes en sus manos en el área de correo del vecindario, escuchado conversaciones sobre el lugar elegante por encima de los setos y entradas. Mi buzón seguía vacío. Revisé mi correo electrónico por 12ª vez. Nada. Spam, facturas, cupones del supermercado. Sin invitación de boda. Tomé mi teléfono, mantuve la voz ligera y casual. Cariño, solo estaba revisando. No he recibido la invitación de la boda todavía. ¿Debería estar pendiente del correo o están usando invitaciones por email? Oh, papá, la imprenta tuvo algunos retrasos. La voz de Jennifer tenía esa cualidad hueca que estaba aprendiendo a reconocer. El ruido de fondo sugería que estaba ocupada con otra cosa. El crujido de papeles. La voz de David a lo lejos. Todavía estamos enviándolas. Son muchos invitados, ya sabes, 200 personas. Yo te llevaré la tuya personalmente. No te preocupes. 200 personas. Pero yo no. Todavía no. Está bien, cariño. Solo quería asegurarme. Colgué, sin estar convencido. La mentira se sentía obvia ahora que sabía qué escuchar. A la mañana siguiente, conduje hasta mi cafetería habitual en Coral Gables, una rutina que había mantenido durante 3 años, parte del estilo de vida modesto que había construido deliberadamente. El lugar conocía mi pedido. Café negro mediano, ocasionalmente un muffin de arándanos. Simple, discreto, exactamente lo que elegiría un jubilado con dificultades. Clifton Robert, de 2 calles más allá, me vio mientras esperaba mi pedido. 60 años, contador jubilado, un vecino lo suficientemente agradable. Se acercó con esa energía entusiasta que tiene la gente cuando está a punto de compartir una noticia que creen que ya sabes. Felicitaciones por la boda de Jennifer. Azure Coast. Vaya, ese es el lugar en Miami Beach, ¿verdad? Mi mano se congeló, alcanzando la taza de café que la barista acababa de dejar. Azure Coast, repetí. Sí, eso es maravilloso. Nunca he estado, pero escuché que es increíble. Debe haber costado una fortuna reservarlo. Robert sacó su teléfono, pasó las pantallas. Tu hija debe tener contactos importantes. ¿O la ayudaste a conseguir entrar allí? Giró su teléfono hacia mí. La invitación digital llenaba la pantalla. Diseño elegante, crema y dorado. Los nombres de Jennifer y David en una escritura sofisticada. Debajo de ellos, Azure Coast Restaurant, Miami Beach, sábado, 23 de agosto. Ceremonia 4 de la tarde, recepción a continuación. Mi mano tembló ligeramente mientras estudiaba su teléfono para leer los detalles. Allí, en la esquina inferior, lo vi. El logo de Azure Coast. Mi logo, el diseño que había aprobado hacía 15 años cuando lanzamos la ubicación principal.
La joya de la corona de mi imperio de 8 restaurantes. ¿Cuándo recibiste esto?, me escuché preguntar. Hace 3 días. Un diseño hermoso. Muy elegante. Todo el vecindario está hablando de ello. Robert guardó su teléfono, ajeno al terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Tu hija realmente sabe cómo organizar un evento. Debes estar muy orgulloso. ¿Orgulloso? Me quedé parado en la cafetería, mi pedido enfriándose en la barra, mientras Robert seguía hablando del prestigio del lugar, de la terraza frente al mar, del helipuerto privado, de la imposibilidad de reservar a menos que conocieras a alguien importante. Cada detalle que mencionaba era algo que yo había diseñado, construido, pagado. Yo personalmente supervisé la construcción de la terraza. Yo insistí en el helipuerto, a pesar de los desafíos arquitectónicos. Jennifer había elegido mi restaurante, probablemente recomendado por los contactos adinerados de David, sin saber que su padre vergonzoso era el dueño. La ironía debería haber sido devastadora. En cambio, fue eclipsada por algo más simple y agudo. Mi vecino había recibido una invitación. Yo no. Le di las gracias a Robert, tomé mi café y conduje a casa. El viaje de 30 minutos se hizo eterno porque no pude evitarlo. Desvié mi camino pasando por Azure Coast, estacioné al otro lado de la calle, observé a la multitud del brunch dominical entrar por las puertas que yo había seleccionado, vi a los balas estacionar autos en una estación que yo diseñé, observé el negocio que construí siendo preparado para la boda de mi hija, la boda a la que aparentemente no estaba invitado. De vuelta a casa, intenté racionalizar. Tal vez Jennifer quería entregarme la invitación en persona. Tal vez estaba planeando algo especial. Tal vez la impresora realmente tuvo retrasos y la de Robert llegó primero por coincidencia. Pero recordé su conversación telefónica con David, no podemos permitir que se aparezca con esa ropa. Recordé sus miradas incómodas a mi casa, su alivio cuando acepté el dinero tan rápidamente. Esa tarde me senté en mi sala de estar rodeado por la simplicidad deliberada que elegí después de la muerte de Bárbara. Los muebles gastados, la televisión anticuada, la alfombra descolorida. Había vivido aquí durante 3 años, poniendo a prueba las relaciones, viendo quién me valoraba a mí versus quién valoraba mi dinero. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta marcada Jennifer. Dentro, recibos, estados de cuenta bancarios, cheques cancelados. Matrícula de la Universidad de Miami, $80,000 en 4 años. Su primer auto, un Honda Sensato, $15,000. Avalar el arrendamiento de su apartamento, cubriendo 6 meses de alquiler cuando no podía encontrar trabajo, otros $9,000. Cada contribución documentada, un rastro de papel de amor paternal medido en dólares. Los esparcí sobre la mesa de mi cocina, los sumé mentalmente. A lo largo de 34 años, le había dado a Jennifer aproximadamente $350,000 en apoyo financiero directo. Sin contar regalos de Navidad, cumpleaños, los innumerables gastos menores que los padres absorben sin registrar. Ella lo había tomado todo. Ahora se avergonzaba de invitarme a su boda. Tomé mi teléfono para llamarla de nuevo. Escribí 3 mensajes de texto diferentes, los borré todos, dejé el teléfono, tomé la fotografía de Bárbara en su lugar, la de la inauguración de Azure Coast, los dos sonriendo a la cámara, orgullosos de lo que habíamos construido juntos. Me senté en la creciente oscuridad sin encender las luces. 3 días pasaron lentamente. Seguí los movimientos de la vida diaria, revisando el correo obsesivamente, actualizando el email, mirando mi teléfono. Ninguna invitación, ninguna llamada, ningún reconocimiento de que le había dado a Jennifer $50,000 una semana atrás. Para la tarde del martes, con la boda a 4 días de distancia, me di cuenta de que había estado poniendo excusas para lo inexcusable. Tomé mi teléfono. El contacto de Jennifer llenó la pantalla. Esta vez, no borré el mensaje. No vacilé. Hice la llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que Jennifer contestara. 4 días para la boda. 3 días desde que Robert me mostró la invitación a mi propio restaurante.
72 horas de poner excusas. La espera terminaba ahora. Hola, papá. ¿Qué pasa? Su voz tenía esa alegría falsa y brillante que había aprendido a reconocer. Me paré en la terraza trasera, viendo la oscuridad asentarse sobre Coral Gables, y prescindí de los pretextos. Jennifer, necesito saber. ¿Estoy invitado a tu boda? Una respuesta de sí o no, por favor. El silencio se extendió por la línea telefónica. 5 segundos. 10, 15. Podía escucharla respirar, escuchar la voz de David en el fondo, preguntando algo que no podía distinguir. La pausa me lo dijo todo antes de que ella hablara. Papá, este va a ser un evento de élite. Su voz había cambiado, perdió el falso calor, se convirtió en algo más frío, más calculado. Los socios de David de su firma estarán allí. Clientes adinerados, personas importantes de su red. Alguien en tu situación financiera se sentiría fuera de lugar. No es personal. Agarré la barandilla de la terraza, obligándome a mantener la calma, a escuchar, a dejar que terminara. ¿Estás diciendo que no estoy invitado porque no tengo suficiente dinero? ¿Porque conduzco un auto viejo y vivo en una casa modesta? Es más complicado que eso. Las palabras vinieron más rápido ahora, como si hubiera estado esperando decirlas, ensayándolas. Eres un padre maravilloso. Me diste todo lo que tenías. Literalmente, tus últimos $50,000. Aprecio ese sacrificio más de lo que crees. Pero esta boda representa la carrera de David, nuestro futuro juntos. Necesitamos presentar la imagen correcta. Hizo una pausa. Yo no dije nada. Dejé que el silencio actuara. Con esa ropa, manejando ese auto, destacarías por las razones equivocadas. Los socios de David lo estarán evaluando a él, evaluándonos a nosotros. Esto no se trata del amor. Se trata de la imagen, del avance profesional. Seguro entiendes que los negocios a veces funcionan así. Entiendo los negocios, dije en voz baja. De todos modos serías miserable, papá. Su voz cambió, volviéndose casi condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Esta gente habla de inversiones, carteras de bienes raíces, tratos internacionales. ¿De qué hablarías tú? ¿De tu jubilación, de tu casa? Te mereces pasar el día relajándote, no sintiéndote inadecuado entre gente exitosa. En realidad, estamos haciendo esto por ti tanto como por nosotros. Las palabras sonaron ensayadas, practicadas. Me di cuenta de que esta no era una decisión espontánea tomada en ese momento por teléfono. Habían planeado excluirme desde el principio. Los retrasos de la impresora, la promesa de entregar mi invitación personalmente. Todo mentiras, ganando tiempo, esperando que no me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde para objetar. Lo entiendo perfectamente, dije. Gracias por tu honestidad, Jennifer. Hice una pausa, pensando en Bárbara, pensando en la mujer que me amó cuando solo era un mesero, que construyó un imperio a mi lado, que insistió en que criáramos a nuestra hija con valores y humildad, la mujer que murió creyendo que Jennifer había aprendido esas lecciones. Disfruta de tu boda. Tu madre habría estado orgullosa de ver la mujer en que te has convertido. Terminé la llamada antes de que ella pudiera responder. Por un largo momento, permanecí de pie en la oscuridad de mi terraza, con el teléfono reposando en mi palma, sintiendo como algo cambiaba dentro de mi pecho. El dolor permanecía, agudo, genuino, profundo como cualquier dolor que había sentido desde que perdí a Bárbara. Pero debajo de él, algo más duro se cristalizaba. Algo que había estado formándose desde que escuché la burlona llamada telefónica de Jennifer, desde que Robert me mostró la invitación, desde que me di cuenta de que mi hija eligió mi restaurante sin saber que era mío. Durante 3 años, desde la muerte de Bárbara, había vivido modestamente para ver el verdadero carácter de la gente. Misión cumplida. Había visto la verdad de mi hija, la había escuchado en sus propias palabras. Ahora ella vería la mía. Entré, encendí todas las luces de mi casa y abrí mi laptop, inicié sesión en mis verdaderas cuentas bancarias. No la pequeña cuenta corriente que Jennifer conocía,
sino las que contenían la fortuna de 20 años de construir restaurantes, de inversiones inteligentes, de la venta de 2 locales el año pasado. Los números brillaban en la pantalla, 180 millones de dólares. Abrí una nueva pestaña del navegador, busqué alquiler helicóptero Robinson R-44 Miami. Otra pestaña, helipuerto Azure Coast Miami Beach. Busqué en mis contactos, encontré el número de Steven Murphy, el gerente del restaurante Azure Coast. Mi restaurante. El lugar de la boda de Jennifer. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Todavía no. Necesitaba pensarlo detenidamente, estratégicamente, de la manera en que construí mi negocio, metódicamente, con atención al tiempo y al detalle. Saqué la fotografía de Bárbara de la otra habitación, la puse al lado de mi laptop. Quería que ella mirara mientras tomaba estas decisiones. Quería sentir su presencia. Si Jennifer quería un evento de élite en un lugar exclusivo, le daría exactamente eso, y más de lo que esperaba. El padre herido se había ido. El hombre de negocios estratégico, el hombre que convirtió un solo café frente al mar en un imperio de 8 restaurantes, que negoció acuerdos millonarios, que entendía exactamente cómo funcionaba el poder, ese hombre había vuelto. Abrí un nuevo documento, escribí un título, sábado, 23 de agosto, estrategia de llegada. Mis dedos hicieron una pausa sobre el teclado. Luego comencé a escribir constante, metódicamente, construyendo el marco. 4 días para preparar la entrada más importante de mi vida. El reloj marcaba las 10:47 de la noche. No dormiría esta noche. No necesitaba hacerlo. La mañana del miércoles llegó con sol brillante y propósito. Había pasado la noche trazando estrategias, calculando tiempos, construyendo el marco. Ahora necesitaba aliados. Cargué mi maletín con documentos, escrituras de propiedad corporativa, estados bancarios, la carpeta de recibos que mostraba cada dólar que le había dado a Jennifer durante 34 años y conduje mi viejo Toyota hacia el centro de Miami. Las torres de vidrio reflejaban la luz de la mañana, haciendo que la ciudad se viera más limpia de lo que era. Estacioné en el garaje debajo del edificio de Robert Chen y tomé el ascensor al piso 23. Robert había sido mi abogado durante 20 años, manejó la estructuración de Warren's Elite Dining, conocía cada detalle de mi riqueza oculta. También era la única persona a la que le había contado mi decisión de vivir modestamente después de la muerte de Bárbara. Su asistente me hizo pasar a la sala de conferencias con vista a la bahía de Biscayne. Robert entró momentos después, café en mano, su sonrisa profesional habitual vaciló cuando vio mi rostro. ¿Qué pasó? Se lo conté todo. El rechazo de Jennifer, su explicación de que yo era demasiado pobre, que la avergonzaría, que debería quedarme en casa. Que el lugar era Azure Coast, mi propio restaurante. La compostura de Robert se quebró. ¿Ella qué? ¿Que eres demasiado pobre para su boda? ¿En tu restaurante? Se sentó, dejando su taza con suficiente fuerza como para que el líquido salpicara el borde. Clifton, esto va más allá de la falta de respeto. ¿Qué quieres hacer? Extendí los documentos sobre su mesa de conferencias. Escrituras de propiedad. Estados financieros. La línea de tiempo de mi experimento de 3 años. Quiero asistir a la boda de mi hija. Llegaré en helicóptero a las 4:30 de la tarde del sábado, aterrizaré en la plataforma que instalé hace 5 años y entraré a mi restaurante. No interrumpiré la ceremonia. Solo estaré allí. La verdad se encargará del resto. Robert me estudió por un largo momento, luego asintió. Modo abogado activado. Sacó su teléfono, comenzó a hacer llamadas. Primero a un servicio de charter de helicópteros que había usado para clientes corporativos. Robinson R-44. Sábado por la tarde. Salida a las 4:10. Sí. Aterrizaje en Azure Coast Restaurant, Miami Beach. Confirmando que la plataforma puede acomodarlo. Negoció el precio. Confirmó el seguro. Aseguró la reserva mientras yo escuchaba. Necesitarás un testigo, dijo Robert después de colgar. Alguien que pueda verificar lo que sucedió. Yo libero mi tarde del sábado. Pasamos 2 horas planeando la logística. Tiempos, límites legales, lo que podía decir, lo que no.
Robert tomó notas con su precisa caligrafía, construyendo el marco que me protegería de cualquier reclamo por interrupción o invasión de propiedad. «Es tu propiedad», confirmó. «Ella alquiló el lugar, pero tú eres el dueño. Legalmente, tienes todo el derecho a estar allí». Después de dejar la oficina de Robert, conduje a Miami Beach, a Azure Coast. No lo había visitado en 3 años. Parte de mi invisibilidad deliberada, mi experimento para ver quién me valoraba a mí versus mi dinero. Estacioné en el lote de empleados y entré por la entrada de servicio. La cocina olía a ajo y mariscos frescos. Los cocineros trabajaban eficientemente, el servicio de almuerzo en pleno apogeo. Stephen Murphy casi dejó caer su carpeta cuando me vio caminando. El señor Warren. Solo nos habíamos comunicado por correo electrónico durante años. Él creía que reportaba a una empresa de gestión corporativa. No conocía el rostro del dueño. Le pedí hablar en privado y me llevó a su estrecha oficina con vista a la terraza frente al mar. «Stephen, necesito contarte algo y necesito tu ayuda». Le expliqué todo. La boda de mi hija. Su creencia de que yo era pobre. Su decisión de excluirme. El rostro de Stephen pasó por la conmoción, la confusión y luego la ira. «Espera, ¿Jennifer Warren es tu hija? ¿La novia que me ha estado enviando correos electrónicos durante 2 meses?» Abrió el contrato de la boda en su computadora, me mostró cada detalle. Hizo que su prometido llamara la semana pasada pidiendo un descuento para amigos. Les dije que nuestras tarifas no son negociables. Habían pagado $58,000, más de los $50,000 que yo le di. Ella había gastado mi dinero más extra, todo mientras me excluía del evento. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Stephen. «El sábado por la tarde, a las 4:30 en punto. Un helicóptero aterrizará en la plataforma norte. Ese seré yo. Asegúrate de que el área esté despejada. Y cuando yo entre, simplemente confirma quién soy si alguien pregunta». La mandíbula de Stephen se tensó. «Será un placer». Caminé por mi restaurante antes de irme. Toqué la barra de caoba que seleccioné hace 15 años. Miré la vista al mar a través de las ventanas de piso a techo. Vi la fotografía enmarcada en la pared, el día de la inauguración, Bárbara y yo cortando la cinta que Stephen había mantenido cuidadosamente. El restaurante era hermoso, exitoso, mío, y Jennifer lo había elegido sin saberlo. Esa noche, de vuelta en casa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jennifer. «Papá, por favor no vengas a Azure Coast el sábado. Sé que quizás quieras ver el lugar, pero sería demasiado doloroso para ti mirar desde afuera. Quédate en casa y relájate. Te visitaremos el domingo y te mostraremos las fotos. Te quiero». Lo leí 3 veces. Ella realmente pensó que yo podría pararme afuera de mi propio restaurante, mirando por las ventanas como un mendigo. La condescendencia en esas 2 palabras, «te quiero», hizo que me apretara la mandíbula. No respondí. En cambio, abrí mi armario y saqué la funda para ropa que no había tocado en 3 años. Dentro, mi traje Tom Ford, hecho a medida, gris carbón con rayas sutiles, zapatos de cuero italiano, gemelos de platino que habían pertenecido a mi padre. Me había puesto este traje en reuniones de negocios con inversionistas, en inauguraciones de restaurantes, en galas de caridad con Bárbara. Me lo pondría de nuevo el sábado. Me lo probé, parado frente al espejo de mi dormitorio. El hombre que miraba de vuelta no era el jubilado modesto en camisas polo y caquis. Este era el hombre de negocios que construyó un imperio, el esposo que estuvo al lado de Bárbara en los cortes de cinta, el padre que merecía respeto. Colgué el traje en la puerta de mi armario donde podía verlo. Puse mi alarma para la madrugada del sábado. Abrí la confirmación del charter de helicóptero en mi teléfono. Robinson R-44. Salida 4:10 de la tarde, aterrizaje Azure Coast. 4:30 de la tarde. 3 días hasta el sábado. 72 horas hasta la boda de Jennifer. Miré la fotografía de Bárbara en mi mesita de noche. La misma imagen que colgaba en Azure Coast.
Los dos jóvenes, esperanzados y orgullosos. Eligió nuestro restaurante, Bárbara, susurré. De todos los lugares en Miami, eligió el nuestro, y ni siquiera lo sabe. La ironía le habría hecho reír a Bárbara, luego llorar, y luego preguntarme qué planeaba hacer al respecto. Ahora lo vería. El ruido del helicóptero era sorprendentemente tolerable con los auriculares puestos, un zumbido constante debajo de las actualizaciones ocasionales del piloto. Abajo, Miami Beach se extendía en patrones geométricos, edificios blancos, piscinas turquesas, el azul más oscuro del océano. Llevaba mi traje Tom Ford, los gemelos de platino captando la luz de la tarde a través de la ventana. Azure Coast en 2 minutos, señor Warren. La voz del piloto crujió a través del auricular. Me incliné hacia adelante, viendo la costa definirse en detalles. Entonces lo vi. Mi restaurante. La terraza frente al mar estaba llena de gente con ropa formal. Vestidos coloridos y trajes oscuros creando un mosaico de celebración. No podía identificar a Jennifer desde esta altura, pero sabía que estaba allí abajo, saludando invitados, haciendo de novia perfecta, creyendo que su padre pobre estaba solo en casa. Varios teléfonos seguían grabando. Coloqué mi mano sobre el marco de la fotografía. Me gustaría que todos conocieran a mi difunta esposa, Bárbara. Estos somos nosotros hace 15 años, inaugurando Azure Coast. Mi voz se escuchó nítidamente en el comedor. Soy Clifton Warren. Soy el dueño de este restaurante y de otros 7 en Florida. Mi hija se casa hoy aquí, en mi restaurante. En la boda, para la cual me dijo que era demasiado pobre para asistir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cayó un silencio. Completo. Absoluto. 50 invitados miraban la fotografía. Luego a mí, luego a Jennifer. El teléfono de alguien seguía grabando, su pequeña luz roja parpadeando constantemente. El rostro de David se había quedado pálido. Su mano se soltó del brazo de Jennifer. Jennifer permanecía congelada, con la boca abierta, sin que salieran palabras. Su copa de champán, que de algún modo aún sostenía, comenzó a temblar. Entonces, alguien al fondo comenzó a escribir en su teléfono. Luego otro, el nombre, Clifton Warren, siendo buscado, googleado, investigado. Casi podía oírlo. El sonido de mi secreto desvaneciéndose, la verdad esparciéndose a través de señales de wifi y conexiones de datos. Stephen Murphy dio un paso al frente, rompiendo el silencio. Es cierto. El señor Warren es el propietario. He gestionado este restaurante para él durante 8 años. Más tecleos, más búsquedas, rostros iluminados por las pantallas de los teléfonos. Jennifer finalmente encontró su voz. Salió como un susurro. No, eso no. No puede ser. Me giré para enfrentar a mi hija por completo. Miré directamente a sus ojos. Dejé que viera algo que nunca antes había visto. No ira, no dolor, sino una justicia serena. Puedo serlo, Jennifer. Siempre lo he sido. El silencio duró quizás 3 segundos. Luego, los teléfonos comenzaron a vibrar con los resultados de las búsquedas. Una mujer cerca del fondo, una de las colegas de David, traje caro y bolso de diseñador, habló primero, leyendo desde su pantalla con creciente incredulidad, Warren's Elite Dining, 8 ubicaciones en Florida. Patrimonio neto estimado, entre 150 y 200 millones de dólares. Las palabras ondularon through la multitud. Más teléfonos iluminaron rostros. Observé cómo el descubrimiento se extendía como un contagio. Una persona encontraba información mostrándosela a su vecino. Ambos buscando más a fondo, confirmando detalles, mirándome a mí y luego de vuelta a sus pantallas. Artículo de Forbes de 2019, anunció a alguien más. El imperio oculto de restaurantes de Florida. La historia de éxito de los Warren. Un hombre de unos 60 años sostuvo su teléfono mostrando un perfil de LinkedIn. Clifton Warren, fundador y director ejecutivo.
Warrens Elite Dining LLC. Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. 40 años en la industria hotelera. La evidencia era abrumadora. Fotos mías en eventos de negocios, cortes de cinta, galas benéficas, todas de antes de la muerte de Bárbara, todas mostrando al hombre de negocios adinerado que yo solía ser públicamente. El jefe de David, un hombre de cabello plateado que reconocí del ensayo de la ceremonia, miró su teléfono, luego a David, y su expresión se oscureció con la comprensión. Stephen Murphy avanzó de nuevo, su voz cargada de autoridad profesional sobre los murmullos. Todo lo que el señor Warren ha dicho es cierto. He gestionado Azure Coast durante 8 años, reportándome directamente a él. Es dueño de este restaurante y de otros 7. Ha sido mi empleador desde que comencé en la industria. La confirmación de una fuente neutral, alguien sin motivos para mentir, solidificó la verdad. Los murmullos crecieron. Una mujer se abrió paso entre la multitud hacia David, su hermana Patricia, el rostro enrojecido, diciendo algo que no pude oír, pero que definitivamente pude interpretar por sus gestos agresivos. David se movió de repente, acercándose a mí con un entusiasmo forzado, la mano extendida, con una sonrisa demasiado amplia. Señor Warren, ¡qué sorpresa tan increíble! Jennifer debe haber querido preservar el misterio. Mantener su éxito en privado. ¡Qué estrategia tan brillante! Muy humilde. Muy sabio. Su voz se proyectaba para la audiencia, intentando reescribir la narrativa, hacer que esto pareciera planeado, intencional. No le di la mano. No hay ninguna estrategia, David, dije claramente, asegurándome de que todos me oyeran. Mi hija me dijo explícitamente que era demasiado pobre para su boda de élite. Dijo que alguien en mi situación financiera se sentiría incómodo entre gente exitosa. Eligió mi propio restaurante sin saber que yo era el dueño. Jennifer rompió su parálisis. Lágrimas corrían por su rostro, el maquillaje nupcial corriendo en oscuras marcas. Extendió sus manos temblorosas hacia mí. Papi, por favor. Yo no sabía. Pensé que vivías de manera tan modesta. Asumí que estabas en dificultades. Solo intentaba. Pero sus palabras se dispersaron cuando vio los rostros de los invitados, el juicio en sus miradas. Los teléfonos seguían grabando. Entonces se volvió hacia David. Tú dijiste que no podía permitirse estar aquí. Tú dijiste que necesitábamos proteger nuestra imagen. Esto es tu culpa. El rostro de David se endureció. Su unidad se quebró públicamente, el estrés revelando lo que su relación era en realidad. Estatus, no amor. Me dirigí a la multitud una última vez. La boda está completamente pagada. La ceremonia procederá según lo programado. No interrumpiré más el día de mi hija, pero quería que todos supieran la verdad sobre lo que sucedió aquí. Sobre quien decidió que un padre no era digno de la boda de su hija porque conducía un auto viejo y vivía en una casa modesta. Me volví hacia Jennifer, la miré directamente. Tu madre construyó este negocio conmigo. Ella se habría sentido desconsolada al ver en lo que te has convertido. Luego, caminé hacia la salida. Stephen abrió la puerta. No miré atrás. Detrás de mí, los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. El escándalo se extendía entre los 200 invitados que llevarían esta historia a través de los círculos sociales de Miami antes de la mañana. Afuera, la brisa del océano me golpeó el rostro. El helicóptero esperaba en la plataforma. Stephen me siguió. Señor Warren, ¿quiere que proceda con la ceremonia? Hice una pausa, considerando que la ceremonia debería comenzar en 20 minutos. 200 invitados estaban aquí. El lugar estaba preparado. Pensé en Bárbara, en no ser vengativo. Sí, déjalos tener su boda. Ya la han pagado de formas que el dinero no puede medir. Subí al helicóptero. Cuando éste despegó, vi la terraza Below. Invitados agrupándose, conversaciones animadas, teléfonos en los oídos haciendo llamadas. El escándalo se extendía más allá de estos límites.
Para mañana por la mañana, todos en la comunidad empresarial de Miami sabrían lo que había sucedido aquí. La destrucción social de Jennifer y David apenas comenzaba. El domingo por la mañana llegó con una luz solar implacable y mi teléfono sonando constantemente. Me senté en mi terraza, el café enfriándose, viendo el nombre de Jennifer aparecer en la pantalla por 23ª vez. Eran las 9:30 de la mañana. Las llamadas habían comenzado a las 7. No contesté. Entre llamada y llamada, aparecieron mensajes de texto. Papá, por favor contesta. Necesito explicarte. Lo siento mucho. Por favor, dame una oportunidad. Leí cada uno, no borré ninguno, no respondí a ninguno. Al otro lado de la ciudad, en la costosa casa de Coconut Grove que Jennifer y David estaban alquilando por $7,000 al mes, lo sabía por el contrato de arrendamiento que me pidió avalar el año pasado. Sé que los recién casados no estaban disfrutando su primer día de matrimonio. No lo sabía directamente, pero Robert Chen me envió un mensaje a media mañana con actualizaciones que había escuchado a través de contactos profesionales. David caminaba de una habitación a otra, su teléfono mostrando visitas a su perfil de LinkedIn de parte de colegas, preguntas cuidadosamente redactadas. El mensaje de su jefe solicitando una reunión el lunes. La historia se extendió exponencialmente el domingo. Lo que comenzó con 200 invitados de boda se convirtió en 2.000 impresiones en redes sociales, luego en 20.000 mientras la gente compartía la historia. Padre adinerado, no invitado a la boda de su hija en su propio restaurante. La narrativa era irresistible. Mi teléfono mostraba notificaciones de antiguos socios comerciales que se ponían en contacto. Gente con la que no había hablado en 3 años, de repente curiosos por mi regreso a la visibilidad. También los ignoré. El único mensaje que consideré contestar fue el de Robert. Supe que todo salió exactamente como lo planeaste, bien ejecutado, los límites legales se mantuvieron perfectamente. Llama cuando estés listo. No estaba listo. El lunes por la mañana, David recibió la citación. Robert se enteró antes del mediodía. Las redes profesionales en el sector financiero de Miami hablaban, y la palabra viajaba rápido cuando alguien notable tropezaba. David llegó a su oficina en el centro a las 9:45, 15 minutos antes de la reunión de las 10. La recepcionista no lo miró a los ojos. 3 socios senior estaban sentados frente a él en la sala de conferencias, su archivo de personal abierto sobre la mesa. Robert obtuvo los detalles más tarde de un paralegal cuya firma compartía el edificio. El socio principal, el mismo hombre que había asistido a la boda, habló directamente. David, hemos recibido llamadas de 4 clientes importantes desde el sábado. Están incómodos continuando las relaciones con alguien que muestra tan pobre criterio en asuntos personales. Si excluyes a tu propio suegro de un evento familiar por pobreza percibida, ¿qué dice eso sobre tus valores, tu ética, tu toma de decisiones con su dinero? David intentó explicar, intentó manipular la narrativa, intentó alegar un malentendido. Los socios escucharon cortésmente y entregaron su decisión. Efectivo inmediatamente, David fue transferido de gestión de patrimonio a operaciones internas. Un puesto de back office, con contacto mínimo con clientes. Salario reducido de 250.000 a 150.000 anuales. Un recorte del 40%. Su oficina esquina fue reasignada. Su asistente, transferida. Su cartera de clientes, redistribuida. Esto no es un despido, aclaró el socio principal. Considérelo una oportunidad para reconstruir su reputación. Demuestre mejor criterio de ahora en adelante. David salió de la reunión a las 10:45. Para el mediodía, había empacado sus pertenencias personales en una caja. Para la 1 de la tarde, se había mudado a una oficina sin ventanas en el 3er piso. Esa tarde, Patricia Holmes llamó a David. A diferencia de las suplicantes llamadas de Jennifer a mí, la ira de Patricia no necesitaba un buzón de voz. Su voz cortó a través del teléfono. Robert se enteró de esto por el esposo de Patricia, un abogado corporativo con quien jugaba golf mensualmente. Has destruido la reputación de nuestra familia. Madre y padre están humillados.
Todos en el club campestre saben lo que hiciste. Eres un consultor financiero, David. La debida diligencia es literalmente tu trabajo, y ni siquiera pudiste investigar el patrimonio de tu propio suegro antes de insultarlo. La llamada terminó con su exigencia de que él y Jennifer no asistieran a los próximos eventos familiares hasta que esto se calme. No se calmaría. Para la noche del lunes, Jennifer me había llamado 47 veces. No había escuchado ninguno de los mensajes de voz, pero veía el contador aumentar. Sus mensajes de texto se volvieron más desesperados. Disculpas detalladas, explicaciones de su razonamiento, promesas de cambio. Por favor, perdóname. Me senté en mi modesta sala de estar, la misma habitación que la avergonzaba, y leí cada mensaje cuidadosamente. Vi el patrón. Primero se disculpaba por el malentendido, luego por no darse cuenta de mi riqueza, luego por herir mis sentimientos, pero en ningún lado se disculpaba por el problema fundamental, haberse avergonzado de mí, valorar el dinero por encima de las relaciones, elegir el estatus por encima de la familia. Sentía pena por haber sido descubierta, pena por las consecuencias, pero no verdadera pena por quien se había revelado que era. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Jennifer, 48ª llamada. Tomé el teléfono, no para contestar, todavía no, solo para sostenerlo, para pensar en lo que vendría después. Había probado mi punto. La verdad era pública. La carrera de David estaba dañada. La posición social de Jennifer hecha añicos. ¿Pero ahora qué? La fotografía de Bárbara estaba al otro lado de la mesa. Imaginé su voz: les has mostrado quién eres. Ahora muéstrales quién aún pueden ser ellos. Dejé el teléfono sin contestar. Mañana llamaría a Robert Chen. Hablamos sobre la realidad financiera que Jennifer y David ahora enfrentaban. La costosa casa que alquilaban y que no podían pagar con el salario reducido de David. La deuda que habían acumulado planeando una boda extravagante. Las facturas que vencerían en semanas. El castigo social estaba completo. Pero la lección real sobre el dinero, sobre los valores, sobre las consecuencias, esa lección apenas comenzaba. Y esta vez la enseñaría correctamente. La mañana del martes los encontró en la mesa de su cocina, rodeados de facturas y estados bancarios esparcidos sobre el costoso mármol. La calculadora de David estaba entre los papeles, los números brillando acusatoriamente. «Gastamos 80.000 en esa boda», dijo David con voz hueca. 50 de tu padre, 30 de nuestros ahorros. Nuestros ahorros se han esfumado. Mi salario se redujo en 100.000 anuales. Esos son 8.000 menos al mes después de impuestos. Tu salario está a punto de reducirse en 20.000. Esta casa cuesta 7.000 mensuales. Añade servicios, autos, seguros, comida. Empujó la calculadora hacia Jennifer. Estamos en números rojos por al menos 3.000 cada mes. La laptop de Jennifer mostraba el portal de recursos humanos de su empresa. Una solicitud de reunión de su supervisor brillaba con el asunto: discusión requerida para el lunes. Había estado evitando abrirla, pero ahora hizo clic. El correo estaba redactado profesionalmente, pero era claro: eventos personales recientes han generado preocupaciones sobre las relaciones con los clientes. Necesitamos discutir su rol de ahora en adelante. Me van a degradar, susurró. David se desplomó en su asiento. Necesitamos encontrar un lugar más barato. O necesitas mantener tu salario completo, o... Su voz se apagó. La opción no dicha pendía entre ellos: llamar a su padre. Él no va a ayudarnos. Las lágrimas de Jennifer brotaron de repente. Le dije que era demasiado pobre para mi boda. Le dije que me avergonzaría. ¿Por qué iba a ayudarnos ahora? La frustración de David estalló. Esto es tu culpa. Tu error de juicio sobre su situación, tu disposición a excluir a la familia por estatus. La cabeza de Jennifer se levantó bruscamente. Tú me convenciste. Tú enfatizaste la imagen y las conexiones profesionales.
Tú hiciste que me avergonzara de mi propio padre. Esto es tanto tu culpa como mía. La discusión reveló la verdad que habían estado evitando. Ambos eran responsables, ambos cómplices, ambos ahora pagando el precio. La tarde del martes, la reunión de Jennifer con su supervisor confirmó sus temores. Reasignación a un rol reducido significaba un recorte salarial de $75,000 a $55,000. Otros 20,000 menos al año. Para la mañana del miércoles, habían tocado fondo. David estaba sentado en su costoso sofá, mirando fijamente el arte abstracto que habían comprado para impresionar a los invitados. Jennifer estaba de pie junto a la ventana que daba a su jardín manicurado, el jardín que ya no podían pagar mantener. «Necesitamos ir a ver a mi padre», dijo en voz baja. «No para pedir dinero. Para disculparnos. Disculparnos de verdad». David la miró. «¿Crees que siquiera nos recibirá?» «No lo sé, pero es lo único honesto que nos queda por hacer». La tarde del miércoles, condujeron hasta Coral Gables. Jennifer había llamado antes, dejó un mensaje de voz preguntando si podían visitarlo, prometiendo que no habría excusas. Clifton respondió con un mensaje de texto de una sola palabra: «Bien». Se sentaron en su auto frente a su casa durante 5 minutos, ninguno queriendo enfrentarlo, ambos sabiendo que debían hacerlo. La casa se veía diferente ahora, no descuidada, sino intencional, no pobre, sino deliberada. La pintura descascarada era un camuflaje. El césped crecido, una prueba. Abrí la puerta antes de que llamaran. Los había estado observando sentados en el auto, reuniendo valor. Se veían diferentes. No la pareja segura de hace 2 semanas, sino humildes, desgastados, inseguros. «Pasen». Los llevé a la terraza, las mismas sillas de plástico baratas que Jennifer había menospreciado antes. Nos sentamos en silencio un momento, la brisa del océano llevando sonidos de vecinos lejanos. Jennifer habló primero, con la voz quebrada. «Papá, fui horrible. Valore el dinero y el estatus más que a ti. Me avergoncé de ti, y esa vergüenza era sobre mí, no sobre ti. Te merecías algo mejor. Te merecías una hija que viera tu valía sin importar tu cuenta bancaria». David siguió, su voz firme pero tranquila. «Yo la presioné para que te excluyera. Estaba obsesionado con la imagen, con lo que pensarían mis colegas. La convencí de que tenerte aquí dañaría nuestra reputación. Me equivoqué en todo lo que importa». Observé sus rostros, medí su sinceridad. Estas no eran palabras ensayadas. Este era un remordimiento real. Me recosté en mi silla de plástico, mirándolos a través de la mesa. La fotografía de Bárbara era visible a través de la puerta mosquitera. Observando desde el interior, vi las lágrimas de mi hija, no un llanto manipulador, sino un dolor genuino. Vi los hombros caídos de David. No una postura defensiva, sino un verdadero arrepentimiento. Esto era lo que quería. No su destrucción, sino su comprensión. No su colapso financiero, sino su despertar moral. Tomé una respiración profunda. No revelé mi riqueza para castigaros. Lo hice para enseñaros. La pregunta ahora es, ¿habéis aprendido? Jennifer levantó la vista, una esperanza titilando entre las lágrimas. David me miró directamente a los ojos por primera vez desde que llegaron. Me puse de pie y me estiré. «Venid mañana por la mañana, a las 10. Encontradme en Azure Coast. Tengo una propuesta». Entré, dejándolos en la terraza. Mientras se alejaban en el auto, oí a Jennifer susurrar por la ventana abierta: «¿Crees que nos perdonará?» David no respondió. Ninguno de los dos lo sabía, pero mañana por la mañana lo descubrirían. La mañana del jueves, a las 9:45, entraron al estacionamiento de Azure Coast con 15 minutos de antelación. El restaurante donde su desastre nupcial se desarrolló hacía 5 días se sentía diferente ahora. No un lugar de celebración, sino un lugar de juicio y posiblemente de redención. A las 9:55 entraron. Stephen Murphy los recibió en la entrada, con expresión profesionalmente neutral, y los condujo a través del comedor principal,
pasando la fotografía de Bárbara y mí en el día de la inauguración hasta mi oficina privada con vista a la terraza. Yo estaba sentado detrás de un escritorio simple, vistiendo una camisa polo y caquis, luciendo como el padre modesto que ellos creían conocer. Les indiqué que se sentaran. La oficina estaba en silencio, solo nosotros tres, con el sonido de las olas entrando por la ventana abierta. He reflexionado sobre vuestra disculpa. Creo que sois sinceros. Habéis experimentado consecuencias, y las consecuencias enseñan lo que las palabras no pueden. Estoy dispuesto a perdonaros, pero el perdón no significa borrar lo que pasó. Significa seguir adelante con una comprensión clara. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. La confianza tiene que ser reconstruida. Reconstruir requiere acción, no promesas. Jennifer asintió, llorando en silencio. David se inclinó hacia adelante, atento. Deslicé una carpeta sobre el escritorio hacia David. Descripción del puesto: gerente financiero. Warren's Elite Dining. Te encargarás de las cuentas por pagar, la elaboración de presupuestos, las relaciones con proveedores en los 8 restaurantes. El salario es de $85.000 anuales con beneficios. Reportarás a mi director financiero. Trabajarás en una oficina secundaria en la sede corporativa. No más congraciarse con clientes. No más juegos de estatus. Solo trabajo real, gestionando dinero real con integridad real. David abrió la carpeta, leyó lentamente, su dedo se detuvo en la línea del salario, menos de la mitad de sus ingresos originales. Levantó la vista hacia mí. Me sentiría honrado. Sé que esto es menos de lo que ganaba antes, pero también sé que necesito demostrar que comprendo lo que significa el trabajo de verdad. Gracias por la oportunidad. Me volví hacia Jennifer. Tu madre inició una fundación antes de morir. El Fondo Comunitario Barbara Warren. Ayuda a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. Compañerismo, entrega de comestibles, reparaciones del hogar, conexión. Ella misma la dirigió durante 2 años antes de que el cáncer se la llevara. La he mantenido en funcionamiento, pero necesita más manos. Deslicé otra carpeta hacia ella. Quiero que hagas voluntariado allí. 20 horas semanales, mínimo 6 meses. Conocerás a personas que están exactamente en la situación en la que creías que yo estaba. Personas mayores, de recursos modestos, aisladas. Aprenderás cómo es el valor real cuando el dinero no es la medida. Jennifer abrió la carpeta, vio fotos de rostros ancianos, declaraciones de misión sobre dignidad y comunidad. Sí, lo haré. Quiero hacerlo. Me puse de pie, caminé hacia la ventana con vista al océano. También estoy estableciendo una nueva iniciativa, el Fondo de Reconciliación Familiar Barbara Warren. $5 millones para apoyar a familias que atraviesan conflictos como el nuestro. Asesoramiento, mediación, educación financiera, educación. Vuestra situación no es única. Muchas familias se separan por malentendidos sobre el dinero y el valor. Me volví hacia ellos. Seréis el primer caso de estudio. Si hacéis el trabajo, David en su puesto, Jennifer de voluntaria, y reconstruís vuestros valores, vuestra historia se convertirá en una prueba de que la gente puede cambiar, de que las consecuencias pueden ser maestras, no solo castigos. Se miraron el uno al otro, luego volvieron a mirarme a mí. Entendieron que esto ya no era solo sobre ellos. Me senté de nuevo, suavizando mi voz. No hice nada de esto para destruiros. Lo hice porque te amo, Jennifer. Eres mi hija. Eres todo lo que me queda de Bárbara. Pero el amor no significa aceptar todo. A veces, el amor significa mostrarle a la gente verdades difíciles. Jennifer cruzó la oficina y me abrazó. Me abrazó con fuerza, desesperada, agradecida y arrepentida. Lo siento mucho, papá. Demostraré que he cambiado. Te lo prometo. David se puso de pie, extendió su mano. Señor Warren, gracias por esta oportunidad. No la desperdiciaré. Le estreché la mano con firmeza. Llámame Clifton. Ahora somos familia. La familia no siempre se lleva bien, pero la familia no se rinde los unos con los otros. Un mes después, septiembre.
Visité el centro del Fondo Comunitario Barbara Warren un jueves por la tarde. Jennifer estaba allí, ayudando a un hombre mayor llamado Harold con sus comestibles, escuchando con paciencia sus historias sobre su hija distanciada. Sus ojos se encontraron con los míos a través del centro comunitario y vi comprensión en ellos. Ahora lo entendía. Veía el valor de Harold no en su cuenta bancaria, sino en su dignidad, en su humanidad. David había estado trabajando en la sede de Warren's Elite Dining, gestionando presupuestos. Sus antiguos colegas ocasionalmente lo veían en entornos empresariales. Ya no era el gestor de patrimonios ostentoso, sino un profesional de operaciones competente. Algunos sonreían con burla, otros respetaban la humildad requerida para empezar de nuevo. A David ya no le importaban sus opiniones. Jennifer y David se mudaron de la costosa casa de Coconut Grove a un apartamento modesto en Coral Gables, a 3 cuadras de mi casa. Me invitaron a cenas sencillas. La conversación fluía de forma natural ahora, sin pretensiones. Jennifer preguntaba por Bárbara, por los primeros días de los restaurantes, por los valores que importaban. Conté historias, compartí sabiduría y sentí algo que no había sentido en 3 años, una conexión familiar genuina. Domingo por la noche. Los 3 estábamos en Azure Coast para la primera cena de recaudación de fondos de la fundación. Jennifer ayudó a organizarla. David gestionó las finanzas. Yo estaba en el podio presentando el Fondo de Reconciliación Familiar Barbara Warren, contando nuestra historia de forma anónima, cuidadosa, pero honesta, sobre un padre y una hija que se perdieron y volvieron a encontrarse. Jennifer miraba desde el fondo de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro, viéndome ser honrado no por la riqueza, sino por la sabiduría. Esa noche, me paré en la ventana de mi dormitorio, con la fotografía de Bárbara en las manos. «Hice lo que tú hubieras querido», susurré. «Le enseñé. No la destruí. La salvé». Mi teléfono mostró un mensaje de texto de Jennifer. «Gracias por no rendirte conmigo, papá. Mamá estaría orgullosa de quién eres. Espero que algún día pueda hacer que se sienta orgullosa de en lo que me he convertido». Respondí el mensaje, «Ella ya lo está. Y yo también». Dejé el teléfono y la fotografía, apagué la luz y dormí plácidamente por primera vez en semanas. No porque hubiera ganado, sino porque hice lo que importaba. Amé a mi hija lo suficiente como para mostrarle la verdad, y ella me amó lo suficiente como para aprender de ella. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.